A continuación, en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Es grato estar con ustedes en estas conversaciones acerca de la palabra de Dios, y especialmente en lo que ya hemos comenzado la semana pasada, estudiando el libro de Éxodo. Vamos a entrarnos un poquito más en el capítulo 3 en adelante, a ver cómo se inicia la historia esta, de Moisés, especialmente, cómo Dios lo va a dirigir. ¿Ha leído el libro? ¿Lo ha mirado un poquito? No deje de hacerlo, porque la experiencia personal con el libro y el Espíritu Santo le van a abrir el entendimiento, va a entender cosas que usted quizás nunca las entendió. Allí está. Bienvenidos, bienvenido, pastor. Gracias, Raúl. Agradecemos la oportunidad que se nos da de comentar la palabra de Dios, estudiar este maravilloso libro de Éxodo, que es un libro que marca las bases de una nación que sale de la esclavitud para obtener nuevas leyes, para aprender a conocer a Jehová, el Dios verdadero, el Yo Soy. Y comienza el capítulo 3 con el llamado que Dios le hace a Moisés, aproximadamente cuando Moisés tenía unos 80 años. Ya habían pasado 40 años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro allí en Madián, tal vez sin un destino previsto. Moisés pensaba que ese era su destino, morir allí en Madián, sin haber cumplido con lo que Dios le había indicado, aunque se nos dice que Dios hablaba con Moisés allí en el desierto, porque él menciona las veces que tú has hablado conmigo, es decir, había un relacionamiento entre Moisés y Dios. Moisés allí en el desierto había escrito 2 libros de la Escritura que están allí. El primer libro es el libro de Génesis, que sin duda fue una revelación que Dios le dio a Moisés. Y lo curioso que nos llama mucho la atención es que Moisés escribió allí ese libro de Génesis y también el libro de Job, que fue... ¿El segundo libro? Primero fue Job, dicen los estudiosos, y después Génesis, en el idioma hebreo antiguo. Esto nos da a entender que Moisés era un hombre culto, no era un hombre que solamente cuidaba las ovejas, sino que meditaba, que recibía revelaciones de Dios. Y él escribía esos libros, no sabemos en qué material lo hacía, pero sin duda que esos libros él se los llevó después para entregarlos al pueblo de Israel. Eran libros valiosos porque el libro de Génesis presentaba cómo se originó la humanidad, etc. Y allí estuvo Moisés en esa escuela del desierto. Ahora, mientras tú hablabas, yo pensaba que de alguna manera Dios permitió que él fuera engrandecido en Egipto. Y de hecho allí él tiene que haber estudiado, haber aprendido la lengua de egipcio, ¿no es cierto? Y otros idiomas y una serie de cosas, porque recuerda que tú mismo lo habías dicho, que él se estaba perfilando como el sucesor del faraón, por la capacidad, la inteligencia y el hombre como era en sí. Así que Dios lo preparó en ese ambiente, pero ese ambiente no le servía para sacar a Egipto, al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, de Egipto. Y entonces nos encontramos con que aparece él viviendo allí. Recuerde que son periodos de 40 y 40 años, especial también, ¿no es cierto? Entonces 40 años ahora aquí en el desierto. Y Éxodo capítulo 3 del 1 en adelante dice: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, esto es lo que hacía, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ya se perfilaba ese monte. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Este es un detalle que él percibe. Yo creo que él sabía lo que era consumir, eliminar malezas, ¿no es cierto? Siempre termina muy rápido. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Sí, efectivamente, como tú has leído, Moisés sale de Madián
En Madián tenían otro idioma. Moisés sabía egipcio, hebreo y madianita, podemos decir. Por eso que tenía un enredo como de lenguas. Y sale de Madián rumbo hacia la península de Sinaí. Y de Madián hasta el monte Horeb, que se reconoce como el monte de Sinaí, donde Dios dictó la ley, significa que él arreó las ovejas y se fue buscando pastos, aproximadamente se dice unos 200 kilómetros hacia el occidente, cruzando por ahí por el Golfo de Acaba. En otras palabras, Moisés estaba muy lejos de la casa de su señora, de su esposa, sus hijos, y estaba tratando de salvar el ganado, y esos viajes eran largos, tal vez meses. Es decir, Moisés estaba totalmente fuera del radio de su familia, en un lugar solitario, cuidando aquellas ovejas, y fue allí cuando aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es un personaje que aparece en el libro de Génesis varias veces, con Jacob principalmente, también con Abraham. Y luego el ángel de Jehová en el libro de Éxodo tiene un papel preponderante, porque el ángel de Jehová no es como nosotros pensamos, un ángel que Dios manda, sino que el ángel de Jehová es Cristo mismo, tiene atribuciones divinas, da órdenes, es adorado. Eso es Cristo mismo que está dirigiendo esta gran empresa de preparar un hombre para la gran comisión de sacar a su pueblo de Egipto. Ahora, mirando, como tú estás relatando, yo sigo leyendo después porque dice, y viendo, entonces Moisés dijo, yo iré, dice Moisés, y fue. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Bueno, esto ratifica la idea que él conocía esa voz, no se asustó, había conversado, pero mira, él va y Dios también viene. Yo digo que estos encuentros uno debería aplicarlo a su vida en situaciones en que está complicada quizás, pero el pensamiento de Moisés yo creo que nunca dejó de ser. ¿Y qué pasa con ese pueblo que está allí, digamos, en aflicción? Y Jehová, bueno, mira, aparecen aquí dos palabras que a mí me gustaron mucho, que son calzado y pies. Quizás lo relate en algún momento, pero mira, si alguien de ustedes va, ahora hay posibilidad de verlo en la internet, ¿qué es lo que significa esto? Calzado, ¿no es cierto? Y pie, sandalia o pie, ¿no es cierto? Es como decirle, mira, tú estás metido en tu calzado, sácalo y deja que sea libre y dirigido por Dios, tus caminos. No es el símbolo, hay un simbolismo maravilloso en el original allí. Y le dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. O sea, cuando tú llegas a la presencia de Dios, tienes que quitarte eso que tienes, que es tuyo. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Es un Dios cercano, un Dios que está con nosotros y que sabe lo que nos está pasando. Él tiene su tiempo. Las palabras no pueden expresar, decir todas las cosas que sientes en tu ser. Sientes un vacío que en tu vida aconteció y te sientes débil de con Cristo a conversar. Jesús invitando está,
Siente su mano y ve con Cristo andar. Él tu amigo quiere ser, vas a concederte. Tu vida Él conducirá si andas con Él. Muchas son las lágrimas que expresan tu dolor, muestran hoy un luto, revelan tu sufrir, mas cierta es la victoria cuando Cristo te ha de guiar. Entrégale tu vida, ve con Él a caminar. Jesús invitando está, siente su mano y ve con Cristo andar. Él tu amigo quiere ser, la paz concederte. Tu vida Él conducirá si andas con Él. Jesús invitando está, siente su mano y ve con Cristo andar. Él tu amigo quiere ser, la paz concederte. Tu vida Él conducirá si andas con Él. Luis, pensando en lo que había dicho anteriormente, esto de los zapatos y los pies tiene un significado muy espiritual. Por ejemplo, la palabra hebrea para los efectos de zapato viene del original, que significa encerrar o cerrar con llave. Mira, interesante. Y por otro lado, la palabra pies, ¿no es cierto?, viene del original, que habla acerca de quitarse un hábito. Por lo tanto, lo que Moisés o Dios le está diciendo, mira, quita tus hábitos, tus aprensiones, tu miramiento que tienes humano para esta actividad y desarrolla ahora lo que te voy a decir y que viene justamente en las lecciones que él va a comenzar a trabajar para sacar al pueblo de la esclavitud. Y él pone observaciones, qué sé yo, pero es interesante esos detalles que de alguna manera sirven para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Ahora, aquí tú habías mencionado algo del ángel del Señor, ¿no es cierto? Viene visto la aflicción de mi pueblo. ¿Quién es ese ángel en realidad? Mira, ese ángel de Jehová aparece varias veces en Génesis. Uh-huh. Con Abraham conversó cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, tuvo un encuentro, habló con Abraham frente a frente. Ese ángel de Jehová una vez se le apareció también a Jacob. Jacob también luchó con el ángel de Jehová en Génesis allí 31. Era Cristo, no hay duda, porque Él es el que estaba a cargo de todo lo que significaba el relacionamiento con el pueblo de Dios y sus hijos. Y cuando habla aquí de la Tierra Santa, uno también se puede hacer la pregunta, el ángel llegó y en ese momento esa zarza y ese lugar se transformó en Tierra Santa, porque Dios se acercó a la tierra, vino en persona. Y en la Escritura se mencionan muchas tierras santas, por ejemplo, el santuario de Israel era santo. Porque Dios estaba allí, claro, en ese lugar. Cuando Dios se acercó también a Josué, cuando le iba a encomendar el ministerio de incorporar y tomar la tierra prometida, también aparece el ángel de Jehová allí y también le dice que se quite su calzado.
como tú mencionabas allí, el calzado significa que esos zapatos habían pasado por muchos lugares contaminados. Simbólicamente representa una vida pasada que ahora comienza una nueva experiencia, una nueva vida, humillándose delante de Dios, aceptando un llamado, y los llamados divinos, porque este fue un llamado de Dios a Moisés a asumir la gran tarea de sacar a los israelitas de Egipto, una tarea titánica para la cual, como hemos dicho, Moisés no se sentía preparado porque decía: ya tengo 80 años, he recorrido toda una vida, estoy acostumbrado a cuidar las ovejas con mucha paciencia, mucho esfuerzo, sacrificio. Y allí comienza la declaración, como leíste tú, se presenta ante él, dice allí: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo que está allí en Egipto. He descendido para librarlos y darles la buena tierra, los lugares prometidos a Abraham, del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Además ha crecido el clamor de los hijos de Israel en Egipto bajo la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, de los hijos de Israel. Ese era el llamado. Ahora, frente a ese llamado, el ser humano siempre pone observaciones. No es humilde y Moisés lógicamente hace lo mismo. ¿Y qué les voy a decir? Dice Moisés en el versículo 11, que tú me mandes. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde saco el respaldo para decir que vengo de parte de Dios? Y aquí aparece una de las expresiones más lindas que aparecen en la Biblia, en realidad muchas veces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Y respondiendo Dios a Moisés, dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envío a vosotros. ¿Qué te dice a ti si tú lees esto por primera vez? Yo soy. ¿Qué es lo que es yo soy? Bueno, esta es una expresión hebrea que se ha tratado de estudiar bastante. En el idioma hebreo traducido al español se lee de esta manera: eleyé, hacer eleyé, que traducido como algunos lo hacen, yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Es decir, en el Antiguo Testamento Dios se presentó a Abraham con el nombre del Omnipotente: yo soy el Dios Todopoderoso. Pero él nunca se declaró, nuestro Dios nunca se declaró a los patriarcas del Antiguo Testamento con el nombre que ahora se estaba declarando ante Moisés: yo soy el que soy la existencia, soy la razón de ser del universo. Ponerse un nombre, yo me imagino que nuestro Dios, decirle yo me llamo de esta manera o me llamo de esta otra forma, ningún nombre humano en nuestro idioma le calza a Dios. Por eso que la expresión yo soy el que soy, que algunos lo traducen como Jehová, el Yahvé, o Yahvé, porque en el idioma hebreo nosotros bien sabemos que no hay vocales bien reconocidas para decir si es Jehová o es Yahvé, pero ya sabemos nosotros que es el Dios que existe, el Dios que nos dio la vida, el Dios del universo, el Dios grande que creó la existencia en la cual nosotros participamos y vivimos. Aquí hay una solemnidad muy grande porque muchas veces uno con mucha tranquilidad menciona el nombre de Dios, el Yahvé, el Jehová, pero el judío realmente, el escriba, tenía una actitud muy reverente incluso para escribir. Bueno, uno estudia estas cosas de improviso y encuentra que ellos, para escribir el nombre de Jehová, limpiaban la pluma y luego escribían el nombre de Jehová. Una reverencia absoluta. Ahora, ese es el que va a ir con Moisés, ese es el que los va a sacar, ese es el que le va a hacer los milagros. Fíjate un detalle muy importante: todo el capítulo 3, esta conversación no termina diciendo que vaya, sino que le da todas las indicaciones. Y cuando uno mira los últimos textos del capítulo 3:21, dice: y yo daré a este pueblo gracias a los ojos de los egipcios,
para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Esto está al inicio del proceso, y cuando uno mira el relato se da cuenta que efectivamente así sucedió. Sí, y también en el texto 19 Dios lo llama allí a Moisés y dice: yo te envío a Faraón y no os dejará ir sino con mano fuerte. Y esta expresión se va repitiendo varias veces en el capítulo 4 hasta el capítulo número 12, que el endurecimiento del corazón de Faraón, que era una tarea difícil. Yo daré a este pueblo gracia, como tú mencionaste, no saldrán con las manos vacías, sino que saldrán con las alhajas de Egipto, y ese es el cometido que Dios también ya había anunciado en la profecía de Abraham. Saldrán, dice, con prosperidad, no saldrán con las manos vacías, porque como eran esclavos no recibieron pago. Y Dios dice: ahí les van a entregar parte de lo que ustedes han sufrido allí en Egipto. Uno debe pensar, siendo como mayordomo, ¿no es cierto?, de Dios, de lo que nos ha dado, que los regalos de Dios son para hacer bendición para Dios y no para uso incorrecto. Y uno recuerda la historia, lamentablemente así ocurrió. Y que no ocurra con nosotros esa situación. Hay calma en su santo nombre, gracia, pues Él me restaura. Cristo, Él es Dios y es hombre, sabe mi dolor. Confío en su gran poder, me ofrece su misericordia, siempre me hará saber cuán grande es su amor. Mi Cristo su perdón me da, su mano trae sanidad. Por fe sé que su gran bondad mi alma sanará. Confío en su gran poder, me ofrece su misericordia, siempre me hará saber cuán grande es su amor. Mi Cristo su perdón me da, su mano trae sanidad. Por fe sé que su gran bondad mi alma sanará. Hay calma en su santo nombre, gracia, pues Él me restaura, siempre me hará saber cuán grande es su amor. Cristo. Grande es su amor. Seguimos conversando acerca de este Moisés, porque Dios le da el mandato
Y él entonces, ¿qué hace? Acepta el mandato y se va enseguida. No es así. Lo que sucede muchas veces con nosotros cuando Dios nos llama a hacer algo, a veces salimos sin, digamos, ponernos a pensar lo que eso significa. Moisés pensó, yo me imagino, se acercó cuando él estaba en Egipto, lo que pasó, pero él da algunas excusas y Dios, que tiene paciencia para respondernos de acuerdo a lo que vemos en este relato. ¿Cuáles son las excusas que él pone? Desde el versículo 4 en adelante comienzan las excusas de Moisés diciendo: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. ¿Qué le parece? Sí, es cierto, porque recordemos que Moisés conocía al pueblo de Israel y cuando estaban en la esclavitud, él se relacionó tal vez por 28 años, desde los 12 años hasta los 40 que salió de Egipto. Conocía la incredulidad de su pueblo, que habían perdido la fe, ya dejaron de ser espirituales como debía ser. La misma esclavitud los transformó en hombres férreos, hombres esforzados, no tenían tiempo ni para pensar, era mucho el trabajo, y que viniera un hombre que había desaparecido del mapa ya por 40 años y dijera: bueno, Dios me envió a sacarlos. Un hombre anciano, con 80 años, ya no estaba igual que como salió. Un hombre castigado por las noches en vela, ahí en el desierto, con su tez quemada. Tal vez su apariencia no lo miraron y tal vez lo iban a ver y a decir: bueno, que este hombre, ¿cómo nos va a sacar? Se le habrá parecido Jehová. Y él presenta esa excusa. Dios no lo reprocha por eso, sino que le da dos pruebas para mostrarle a los hijos de Israel. Una prueba era la vara y otra prueba era meterse la mano aquí en el costado. Lo interesante de esto, uno haciendo una aplicación, dice: los elementos que Dios usa son los elementos que yo conozco, yo que tengo a la mano. Y esos los hace fuerte Dios y refuerza la idea de que Él va a estar con nosotros. Porque una vara la usó mucho tiempo y se convierte, ¿no es cierto?, en algo que Él no deseaba. Después aparece la situación de la mano. Oiga, que Él sabía lo que eso era porque había sido educado. Recuerda usted que era un hombre educado en Egipto, sabía exactamente cuáles eran este tipo de enfermedades. Así que él reconoció que la mano no era una visión, sino que la real la tenía mala. Y luego era lepra. Era lepra y luego se mejoró. Entonces eran pruebas, pero realmente grandiosas, indubitables, como dice por ahí Pablo, ¿no es cierto?, de que era verdad lo que estaba sucediendo. Y después aparece la otra excusa, dice: Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Ahí está el texto. Desde que tú hablas a tu siervo. O sea, Dios le habló en el desierto. No hay ninguna duda con este texto. Pero él dice: ¿cómo yo voy a hablar si ya perdí el habla hebrea? Hay una mezcla con egipcio. El idioma de Madián también, no sé, la confusión que quizás tenía. Entonces, Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿O al ciego y al que ve? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Allí Dios le da la respuesta: no te preocupes, si yo soy el que da los dones, te voy a habilitar, ten confianza. Pero Moisés nuevamente se excusa, ¿cierto? El verso 13 tú lo puedes leer allí. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio de él que debes enviar. O sea, no sea yo, envía a quien tenga la capacidad, quien pueda hacerlo, yo no me siento capaz. Y entonces viene la respuesta enseguida de Dios, y Jehová le dice, y entonces Jehová se enojó contra Moisés. Este enojo, recuerde usted que es el enojo de Dios perfecto, divino, no es el enojo nuestro. Y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón.
sea, ya estaba la solución andando. No podía detenerse. Y a veces nosotros las bendiciones de Dios las detenemos por excusas. Claro, y aquí aprendemos una gran lección nosotros, que el hombre que tal vez no tiene grandes palabras ni tiene grandes expresiones, pero si está el Espíritu Santo en él, impacta. Y puede que haya un hombre que hable bien, que sea versado, elocuente, una persona sabia según el lenguaje, pero si no está el Espíritu de Dios, sus palabras no llegan a los corazones. Y de todas maneras Dios eligió a Aarón para que fuese el profeta. Así lo programó Dios. Moisés iba a actuar en lugar de Dios y Aarón el profeta. Y de esa manera el plan incorporaba ahora a su hermano Aarón, que era 3 años mayor que él, para llegar hasta allí a cumplir la misión. Ahora, en el regreso, pareciera que Moisés había descuidado hacer algunas cosas, porque nos encontramos con un incidente de la circuncisión, ¿no es cierto? Sí. Que fue, de alguna manera, una marca, voy a decir así, que quizás no corresponda, pero de un pueblo que servía a Dios en toda su plenitud. Sí, Moisés recibe el llamado allá en Horeb, ¿cierto? Tuvo que devolverse, hablar con su suegro, dice en el verso 18 del capítulo 4, y Jetro le dice: ve en paz. Él lleva a su esposa, a su hijo mayor y a su hijo menor. El hijo mayor había sido circuncidado, pero el menor no. Y viajó con su esposa Séfora por el desierto rumbo hacia Egipto, y en una de las posadas, dice aquí la escritura que Dios le sale al encuentro, versículo número 23 y 24. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, y aquí yo voy a matar a tu hijo el primogénito. Ese era el mensaje a Faraón. Y aconteció en el camino en que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Es decir, había allí un desagrado divino, un acercamiento. Moisés conocía las leyes de Dios, había tenido encuentros con el Señor, había escrito lo que significaba la circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, el pacto de Jehová con todos los israelitas. Y Moisés, por dejación, y dicen que por pedido de su esposa: ¿para qué vas a sufrir al niño? Déjalo sin circuncidar. Y como Séfora era la responsable, y como Moisés estaba en el riesgo de morir allí por Jehová, Séfora toma un pedernal afilado y circuncida a su hijo. Y allí le dice Séfora, enojada: tú eres un esposo de sangre. Enojada también, porque Moisés estaba siguiendo el curso del llamado de Dios. Pero solucionado ese tema, allí llega al monte y se encuentra con su hermano Aarón. Cómo Dios había preparado el camino, porque le dice: mira, ya tu hermano salió, son muchos kilómetros, por lo tanto el encuentro fue más cercano, y le daba la prueba a Moisés de que efectivamente Dios se estaba dirigiendo, porque estoy pensando en este momento hay comunicaciones, pero en esa época no había este tipo de comunicaciones, por lo tanto, ¿cómo supo Aarón que tenía que salir? ¿Y cómo se encontraron? En un lugar intermedio. Esto son las maravillas de Dios. Hay un libro que está en el Patriarca y Profeta, que sería bueno que usted lo leyera. Se dice Moisés. Relata todas estas situaciones muy hermosamente escritas por Ellen White. Y viera en realidad que cuando Dios quiere actuar con usted, hay algunas cositas que tiene que sacarse. Algunas cosas que quizás no las entiende su vida, no las entiende en su caminar, no las entiende frente a la problemática de la vida, pero de ese paso que Dios le pide, y va a ver cómo se van a abrir puertas donde usted no vio ninguna. Que el Señor los bendiga y sigamos aprendiendo de este maravilloso libro, Lecciones Maravillosas. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones para todos ustedes. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo
Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.